¿Qué tal, estimados y estimadas? En esta cápsula vamos a conversar sobre la inervación del miembro inferior para terapia ocupacional. La inervación del miembro inferior en general se va a disponer en dos planos. Van a haber una serie de nervios que se van a dirigir por anterior en la región del miembro inferior, principalmente en el muslo, y que van a ser ramos derivados del plexo lumbar, y también en un plano posterior que alcanza hasta incluso la planta del pie, que van a ser ramos derivados del plexo sacro. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar el plexo lumbar, que se forma a nivel de los nervios espinales lumbares, como el nombre indicará, y también del plexo sacro. El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los tres primeros nervios lumbares, es decir, L1, L2, L3, y también por parte del ramo anterior de L4. O sea que va desde L1 a L4 y se constituye, ¿cierto?, a través de distintas conexiones nerviosas en estos ramos anteriores y a través de los ramos colaterales y terminales va a contribuir a la inervación de la región más inferior del tronco y también parte del miembro inferior. Cuando vemos el plexo lumbar in situ, nosotros nos vamos a fijar que el plexo lumbar tiene una forma relativamente triangular desde su inicio hasta que sus nervios se distribuyen en cada territorio respectivo. Estas raíces o estos ramos anteriores del nervio, de los nervios espinales, ¿cierto? De L1 a L4, se introducen entre el músculo psoas y los músculos de la pared posterior del abdomen y a partir de ahí empiezan a dar sus ramos terminales y colaterales. Los ramos terminales del plexo lumbar que nosotros vamos a revisar son estos que están acá. Los primeros son el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que en esta imagen del néter se ven en esa región y como se fijan, el ilio hipogástrico se está metiendo entre los músculos anterolaterales del abdomen, mientras que el ilio inguinal continúa pegado a la cara posterior del músculo transverso abdominal. Estos dos nervios, sin embargo, van a encargarse de la inervación motora de estos músculos en parte, ¿cierto? Y también sensitiva, pero de la región, como el nombre lo indica, hipogástrica, que todavía es parte del abdomen, y también inguinal, que es donde está empezando nuestro miembro inferior. Por lo tanto, no tienen tanta relevancia propia para el, el video que nos compete hoy día. Los otros nervios que empiezan a emerger acá, perdón, corresponden al nervio genitofemoral, que se ve ahí, o en este esquema sería el de ahí. Este nervio genitofemoral atraviesa el músculo psoas y luego da dos ramas, una rama femoral propiamente tal, que va hacia el muslo, y una rama genital, que también atraviesa la región del muslo, pero se dirige principalmente a la sensibilidad y inervación motora de la región genital. También tenemos a nuestro nervio cutáneo femoral lateral. En el esquema sería ese que se está formando ahí. Y en la imagen se puede ver que el cutáneo femoral lateral se dirige hasta la espina ilíaca anterosuperior para pasar justo bajo ella y más profundo al ligamento inguinal. El nombre indica ya que un nervio cutáneo va a estar inervando la región, la piel, ¿cierto?, de la región femoral y lateral. Otro de los ramos importantes, los ramos motores importantes, ¿cierto?, de este plexo lumbar son el nervio obturador y el nervio femoral. El nervio femoral, es este que se está formando acá, es el más grande de todo este plexo lumbar y se dirige anteriormente, ¿cierto?, al músculo ilíaco, atraviesa el ligamento inguinal y de esta manera ingresa al compartimento anterior del abdomen, perdón, del miembro inferior, del muslo, ¿cierto?, para poder inervar a todos los músculos de este compartimento anterior. Y el nervio obturador se dirige hacia el foramen obturador de la pelvis para poder atravesar e ingresar al compartimento medial del muslo. Entonces, si vamos revisando uno a uno los nervios del plexo lumbar que nos competen, los ramos terminales del plexo lumbar que nos competen, vamos a partir con este nervio genitofemoral. Como les mencionaba anteriormente, va a tener dos ramos, un ramo genital y un ramo femoral. El ramo femoral es el que nos interesa en este nervio genitofemoral porque es el encargado de inervar sensitivamente la región más superior y anterior del muslo. Como se ve en esta imagen, esa región triangular va a estar siendo inervada por este nervio genitofemoral. El nervio cutáneo femoral lateral, que dijimos su recorrido iba a ir en dirección hacia la espina ilíaca anterosuperior y va a pasar inferior a ella y profundo al ligamento inguinal, cuando atraviesa este ligamento inguinal, se hace superficial, atraviesa la fascia superficial, ¿cierto? E inerva entonces la región más lateral
y anterior del muslo, la cara anterolateral del muslo, ¿ya? Entonces este es el nervio cutáneo femoral lateral. El nervio obturador, habíamos dicho, su disposición hacia el foramen obturador, de tal manera que cuando atraviesa el foramen obturador en un espacio que deja la membrana obturatriz, ingresa al compartimento medial del muslo y da inervación a todos los músculos que estaban en este compartimento. Por ejemplo, el aductor largo, el aductor corto, ¿cierto? El aductor magno, el grácil, etcétera. Todos los que están en este compartimento medial del muslo, diremos que están inervados por este nervio obturador. La inervación motora, entonces, va a esos músculos. Sin embargo, este nervio obturador también tiene un territorio sensitivo bastante acotado en la cara medial e inferior del muslo, dando así entonces su inervación sensitiva. Por lo tanto, este nervio obturador tiene un componente motor y sensitivo. El nervio femoral se puede ver en esta imagen, ¿cierto? El nervio femoral atravesando hacia el compartimento anterior del muslo después de que cruza en relación a este ligamento inguinal. Cuando el nervio femoral cruza el ligamento inguinal e ingresa al compartimento anterior del muslo, rápidamente se empieza a ramificar. Empieza a dar todas sus ramificaciones que van a estar orientadas hacia la inervación motora de todos los músculos del compartimento anterior del muslo. Todas las cabezas del cuádriceps, ¿cierto? El sartorio, parte del iliopsoas que vimos ahí. Entonces, va a inervar motoramente a todos estos músculos del compartimento anterior. A nivel sensitivo, este nervio femoral también tiene una ramificación sensitiva, es decir, que va a la piel. En el muslo, propiamente tal, va a dar los ramos cutáneos anteriores. Algunos son más mediales y otros son un poco más laterales, pero en esta región anteromedial. Entonces, los ramos cutáneos anteriores del muslo provienen de este nervio femoral. Y más abajo, si se pueden fijar en el detalle de esta imagen, hay un nervio que sigue el recorrido del paquete vasculonervioso del muslo y que se dirige superficialmente hacia la cara medial de la pierna, incluso de la rodilla. Ese es el nervio safeno. El nervio safeno es un ramo cutáneo entonces del muslo, perdón, del nervio femoral que alcanza más allá del muslo y alcanza a la cara medial de la pierna. Y esto es lo más lejos que va a llegar la inervación proveniente del plexo lumbar. ¿Ya? El resto alcanza solo el muslo. En esta imagen del néter también nosotros podemos observar que se ven el nervio cutáneo femoral lateral en esa región y también la ramificación del nervio obturador. También se ven en estas imágenes del néter. Entonces, si vamos resumiendo, la inervación cutánea del muslo que vemos hasta el momento corresponde esta región más anterosuperior a el ramo femoral del nervio genitofemoral. Esta región que se ve del color más verdecito acá, que sería todo lo rojo, son los ramos cutáneos anteriores que provenían del nervio femoral. Esta cara medial e inferior del muslo proviene del nervio obturador, una inervación sensitiva del nervio obturador. Y la que es más lateral en esta región, que en este caso no está coloreada, ¿cierto? Toda esa región sería del nervio cutáneo femoral lateral. Si se fijan acá, en esta imagen también se pueden ver que estos otros nervios que están de aquí arriba corresponden al génito, o sea, perdón, al hilio inguinal y al hilio hipogástrico, que recién esta parte, la del hilio inguinal, ¿cierto? Es la que entrega la inervación, justo sobre el ligamento inguinal. Por eso no eran tan relevantes como para el miembro inferior, porque eso es el límite entre abdomen y miembro inferior. Pero también vemos en esta imagen que la cara posterior del muslo todavía no la hemos inervado sensitivamente. Y esto es porque proviene de otra región o de otro nervio que le da la inervación sensitiva a esta cara posterior. Y es así entonces como tenemos a nuestro plexo sacro. El plexo sacro proviene o se forma desde los ramos anteriores de L4 a S3. Pero si se fijan, L4 también participó en el plexo lumbar. Entonces, una parte de L4 junto con L5 forman algo que se conoce como el tronco lumbosacro. ¿Ya? El tronco lumbosacro entonces aporta a este plexo sacro que se forma desde S1 a S3 posteriormente. Este plexo sacro va a tener una forma triangular mucho más notoria y marcada que el plexo lumbar
ya que estos nervios sacros, los nervios espinales sacros, los ramos anteriores, van a estar emergiendo por los forámenes sacros anteriores, dando pie a la base de este nervio, o sea, de este plexo sacro, ¿cierto? Y el vértice del plexo sacro corresponde a su único ramo terminal, que es el nervio isquiático. En el plexo lumbar todos los ramos que vimos eran sus ramos terminales. En el plexo sacro el único ramo terminal es el nervio isquiático y todo el resto son nervios colaterales, ramos colaterales. De hecho hay varios que no vamos a nombrar porque no van a la región del miembro inferior. Entonces, ¿cuáles son los ramos colaterales que sí nos competen? Si nos fijamos en este esquema del Netter, desde acá van a empezar a salir estos ramos colaterales. Vamos a encontrar el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio para el músculo piriforme. Este es su ramo terminal que corresponde al nervio isquiático, que ya veremos que tiene dos componentes, por eso se ve de doble color. Tenemos el nervio del cuadrado femoral, el nervio del músculo obturador interno y este nervio que es el cutáneo femoral posterior. Aquí ya podríamos deducir que si dice cutáneo es porque va a ir a la piel y por lo tanto es sensitivo. En esta diapositiva, en este lado de la imagen, ¿cierto? Vamos a poder ver una vista interna a la región pélvica con el plexo sacro in situ. Podemos ver que desde acá arriba, desde la región más superior y lumbar, provienen L4 y L5 formando este tronco lumbosacro, el cual se va a unir a las raíces anteriores, a los ramos anteriores, perdón, de S1, S2 y S3 para formar todo esto que era el plexo sacro. En esta región también podemos ver cómo este nervio va hacia el foramen obturador y por lo tanto podemos asumir que es el nervio obturador que era parte del plexo lumbar. En esta región también podemos ver que el plexo sacro se va a apoyar en la cara anterior de la pelvis justo sobre este músculo que es el nervio, perdón, que es el músculo piriforme, un músculo muy importante para la referencia anatómica de los nervios que emergen de este plexo sacro. El que se va a estar formando en el fondo es el nervio isquiático y estos que aparecen alrededor son parte de los colaterales. Tengo el nervio glúteo superior, por ahí tengo el nervio del músculo obturador interno y del cuadrado femoral. Y también hay otros que eran los que no habíamos nombrado, que son propios de la región del piso pélvico. En esta imagen tenemos una vista posterior, también de la ramificación del plexo sacro, pero ya como están emergiendo hacia la región posterior de la cadera, que es la región glútea. Entonces podemos ver cómo están cortados los músculos glúteos máximo, medio y el menor ahí al fondo. Y este músculo que es el músculo piriforme, que va a comprender entonces uno de los elementos importantes para las referencias de estos nervios que emergen por posterior. Los vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, tenemos nuestro nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior nace en la cara más posterior del plexo y emerge sobre este músculo piriforme. O sea, emerge desde la pelvis, ¿cierto? Sobre el músculo piriforme. Y de ahí el nombre de ser glúteo superior. Si fuera un nervio glúteo inferior, quiere decir que emerge inferiormente al músculo piriforme, que sería este. Como podemos ver, como podemos ver en la imagen, el nervio glúteo inferior va a inervar a este músculo. Este músculo es el glúteo máximo o glúteo mayor. Y el nervio glúteo superior va a inervar al músculo glúteo medio, al músculo glúteo mínimo o menor y al que se ve más allá lateralmente, que es el músculo tensor de la fascia lata. Por lo tanto, si yo pensara en una afección nerviosa de alguno de estos nervios, ya podría saber qué músculos son los que van a verse afectados y qué movimientos en un paciente podrían verse afectados. Es muy importante recordar siempre la relación que tiene este músculo piriforme con la emergencia de los nervios colaterales, ¿cierto? Y terminales del plexo sacro. In situ, estos nervios no van a emerger solos, sino que también son acompañados por arterias. Así como hay un nervio glúteo superior, también va a haber una arteria glútea superior y una arteria glútea inferior. Entonces, en ocasiones podemos ver imágenes o muestras anatómicas donde se ven estos nervios acompañados de este vaso sanguíneo. En esta misma imagen, una vez que identificamos este nervio isquiático, ¿cierto? Que se ve claramente, porque el nervio isquiático es el nervio más grande de todo el cuerpo humano, podemos ver que medialmente a este nervio isquiático aparecen este nervio que también está cortado, ¿cierto? Que corresponde al nervio cutáneo femoral posterior. Cutáneo femoral posterior.
Este nervio cutáneo femoral posterior inerva la piel de la región posterior del muslo, incluso de la fosa poplitea, que es la cara posterior de la rodilla, ¿ya? Y este nervio cutáneo femoral posterior va a tener algunos ramos colaterales que van a ir hacia la región más genital, ¿cierto? Y también a la región glútea inferior. Pero en el fondo va a inervar la cara posterior del muslo y también de la rodilla. Ya aprovechando la imagen, podemos ver que ese que está al fondo y se cortó el obturador interno y el gemino inferior es el nervio del cuadrado femoral, y este otro que está por acá sería el nervio del obturador interno. Y los más profundos ya son otros que eran de la región pudenda. Continuamos entonces con nuestro nervio isquiático. El nervio isquiático entonces era nuestro nervio terminal del plexo sacro y es el nervio más grande o más denso, ¿cierto? De mayor calibre del cuerpo humano. Va a tener dos componentes desde su inicio. El nervio isquiático tiene un componente tibial y un componente fibular, ¿ya? El componente fibular es más lateral y el componente tibial es más medial. Si bien es cierto, el nervio isquiático se describe como un nervio único, si yo lo estudiara, vería que las vainas que tiene el epineuro que está envolviendo a todo el nervio, sí, lo agrupa, pero el endoneuro o internamente este nervio ya viene separado y sus componentes nunca se mezclan. La vertiente fibular y tibial nunca se mezclan, ¿ya? Van envueltos por el mismo epineuro, pero van juntos pero no revueltos, digamos. Este nervio va a emerger de la pelvis a través de la incisura isquiática mayor inferiormente al músculo piriforme, donde va a tener una relación anatómica súper importante porque pudiese llegarse a ver comprimido por una contractura de este piriforme, por ejemplo, y va a descender hacia la región glútea y del compartimento posterior del muslo. Va a recorrer, ¿cierto? Va a dar sus ramos colaterales, muchos de ellos son ramos musculares para todo el compartimento posterior del muslo, es decir, a los isquiotibiales, y a nivel de la región poplitea, de la fosa poplitea, que es la cara posterior de la rodilla, va a dividirse en sus dos ramos terminales, ¿ya? En sus dos ramos terminales que corresponden al nervio fibular común y al nervio tibial. El nervio fibular común va a tener una disposición más lateral y el nervio tibial va a tener una disposición más medial, incluso en el mismo eje longitudinal de la pierna, como que continúa el recorrido. ¿Ok? Entonces, en torno a la formación o en realidad a la emergencia de este nervio isquiático, tenemos una emergencia común. Emergencia me refiero a cómo sale de la pelvis por esta incisura isquiática mayor, ¿cierto? Lo más frecuente es que sea como les describí anteriormente, o sea que sale por la incisura isquiática mayor bajo el músculo piriforme. Pero también puede ocurrir que las vertientes, ¿cierto? El nervio fibular común, sobre todo, atraviese este músculo piriforme o incluso todo el nervio isquiático atraviese por un ojal, ¿cierto? Este músculo piriforme. Y una menos frecuente, pero que podría aparecer, es que las dos vertientes vengan separadas y se junten después de que el nervio ya salió de la pelvis. En este caso, la parte del nervio fibular común viene desde arriba del músculo piriforme y el nervio tibial viene desde abajo del músculo piriforme. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, incluso la versión más normal, ¿cierto? La más frecuente. Porque esta relación con el músculo piriforme hace que si yo tengo una contractura o un estrés excesivo de este músculo piriforme, puedo comprimir el nervio y por lo tanto pudiese llegar a presentar una sintomatología asociada a la inervación de este nervio isquiático. Y el nervio isquiático se va a distribuir en toda la cara posterior del muslo y también en toda la pierna, no solo por posterior, sino que también inervando motoramente a los músculos de esta región. Entonces es importante tener en cuenta esta relación clínica. Obviamente si el nervio atraviesa el músculo va a ser más fácil que este músculo comprima el nervio. Cuando ocurre esto se le conoce como síndrome del músculo piriforme. Por último vamos a ver los ramos terminales de este nervio isquiático. Vamos a encontrar que uno de sus ramos terminales corresponde al nervio fibular común. Entonces el nervio fibular común aparece en la fosa poplitea una vez que el nervio isquiático se divide y se dirige a la región más lateral de la pierna, lateral y anterior.
El nervio fibular común es bastante cortito porque luego de su origen se divide en sus dos ramos terminales que corresponden al nervio fibular profundo, que se ve ahí, y al nervio fibular superficial. En el camino, antes de dividirse en sus ramos terminales, este nervio fibular común va a dar unos ramos colaterales. Uno importante que inerva la región lateral y anterior de la pierna. Este nervio se llama cutáneo sural lateral. Cutáneo sural lateral. Y este nervio cutáneo sural lateral da un ramo comunicante para formar otro nervio que es el nervio sural. El nervio sural va a la cara posterior de la pierna, así que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este nervio fibular común continúa su camino, pasa en relación a la cabeza de la fíbula, bajo su margen lateral, ¿cierto? Y ahí es donde se está dividiendo en un nervio fibular superficial y en un nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo se va a dirigir al compartimento anterior de la pierna para inervar a los músculos de este compartimento anterior. Y el nervio fibular superficial se dispone a lo largo del compartimento lateral de la pierna para inervar a los músculos fibulares en esa región. Sin embargo, estos nervios continúan y llegan incluso hasta el pie. El nervio fibular superficial tiene unos nervios cutáneos para el dorso del pie. Y es ahí donde encontramos los nervios cutáneos dorsales del pie. Y acá es donde se ve su territorio sensitivo. Aquí cuando usted lo estudie se va a dar cuenta que hay nervios cutáneos dorsales medial e intermedio, pero con que sepamos que son cutáneos dorsales del pie ya está bien. Y el territorio sensitivo al que abarca este nervio. Porque si se fijan, existe un espacio interdigital, que no está inervado por este nervio fibular superficial a través de sus nervios cutáneos, ¿cierto? Entonces, los nervios cutáneos dorsales del pie, que vienen del nervio fibular superficial, luego se transforman en nervios digitales dorsales, que van a inervar el espacio interdigital, pero entre el segundo, tercer y cuarto ortejo. El primer espacio interdigital es una rama cutánea del nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo es motor en el compartimento anterior de la pierna, pero luego en el pie continúa su camino y da una rama sensitiva para el espacio interdigital entre el primer y segundo ortejo. ¿Ya? Entonces, a estos nervios que llegan acá se les llama nervios digitales dorsales del nervio fibular profundo. Tenemos otras vistas del recorrido de esta división del nervio fibular común. Aquí tengo abierto el compartimento anterior, ¿cierto? Ese es el músculo tibial anterior. Y ahí estoy separando el extensor de los ortejos. Puedo ver que aparece en su compartimento este nervio fibular profundo. Y por el lado aparece el nervio fibular superficial, con los nervios con los nervios dorsales del pie y con los nervios digitales dorsales. En esta imagen se puede ver cómo va el nervio fibular profundo y cómo alcanza este espacio interdigital entre el primer y segundo ortejo. En una vista lateral podemos ver cómo el nervio fibular común llega a la cabeza de la fíbula y empieza a hacer su división entre fibular profundo y superficial. Esta relación anatómica es súper importante también porque la cabeza de la fíbula yo la puedo palpar y es una prominencia ósea palpable. Y si yo le pongo una órtesis a un paciente que pasa por esta región y la pongo demasiado apretado, demasiado ajustada, puedo generar una compresión de este nervio fibular y por lo tanto voy a afectar la inervación desde esta región hacia distal, afectando la contracción de los músculos de la región anterior y lateral de la pierna y también parte de la sensibilidad del paciente. Entonces, una de las posibles explicaciones podría ser por este error, ¿cierto?, en la ubicación de, por ejemplo, alguna órtesis. También podemos ver en esta imagen estos ramos colaterales que dio el nervio fibular común, que corresponden a la ramificación del nervio cutáneo sural lateral, ¿ya? Y como este nervio cutáneo sural lateral da una rama comunicante, que es esa pequeña de ahí, para formar el nervio sural, que ya veremos de dónde viene. El nervio tibial es el otro ramo terminal del nervio isquiático. Podemos ver acá nuevamente el nervio isquiático con la inervación en el compartimento posterior del muslo y cómo a nivel de la fosa poplitea se divide
en un nervio tibial y en un nervio fibular común. Este nervio tibial va a tener algunos ramos colaterales para todos los músculos del compartimento posterior de la pierna. Entonces los ramos musculares son para esos músculos de ahí. Y va a dar dos ramos cutáneos. En realidad uno. Uno es el nervio cutáneo sural medial. ¿Ya? El nervio cutáneo sural medial se dirige a la piel de la cara posterior de la pierna y cuando ya atraviesa la región de los gastrocnemios, ¿cierto? Se junta con el ramo comunicante que venía del nervio cutáneo sural lateral para formar el nervio sural. Entonces el nervio sural es como la continuación del nervio cutáneo sural medial, pero una vez que se anastomosó o se comunicó con el ramo que venía de la parte fibular. Y siguen inervando la cara posterior de la pierna. Incluso llegan a inervar parte del pie, ¿ya? A través del nervio cutáneo dorsal lateral del pie. Entonces, cuando el nervio tibial sigue en la profundidad del compartimento posterior de la pierna, atraviesa por el retináculo flexor, alcanzando la planta del pie. Y una vez que alcanza la planta del pie, se divide en un ramo plantar medial y en un ramo plantar lateral, a través del cual se inervan todos los músculos de la región plantar del pie, todos los músculos que vimos acá, y también tiene un componente sensitivo a través de los nervios digitales plantares comunes y nervios digitales plantares propios. Es parecido a lo que ocurría en la palma de la mano. Entonces, cuando vemos la inervación sensitiva de la pierna, la cara posterior va a estar inervada por el nervio cutáneo sural medial y más abajo por el nervio sural propiamente tal, incluso la cara dorsal lateral del pie por el nervio cutáneo dorsal lateral del pie que venía de este nervio sural. La región más lateral de la pierna, anterior y lateral, estaba inervada a través del nervio cutáneo sural lateral, que era una rama del nervio fibular, ¿cierto? Común, y la cara medial, anteromedial de la pierna, estaba inervada por el nervio safeno, que recordemos era una rama que provenía desde el nervio femoral. Acá podemos ver mejor cómo se distribuye la inervación de la planta del pie a nivel sensitivo. Este es el nervio plantar medial y el plantar lateral, que dan los ramos digitales plantares comunes y digitales plantares propios, para inervar de esta manera la piel de la planta del pie. Lo que es morado y naranjito vienen de el nervio plantar medial y lateral, o sea, a través de estos nervios que nombramos anteriormente. Lo que se ve ahí azulito es parte de lo que alcanza un poco el nervio safeno, y este es el nervio dorsal lateral del pie que venía desde el nervio sural. La parte de color verde, la parte calcánea, son ramos cutáneos que provienen desde el nervio tibial, así que al final la inervación viene igual de ahí del nervio tibial. Eso sería todo lo que tendrían que reconocer por ahora con la inervación del miembro inferior. Que estén bien.